Bueno, mis hermanos, les doy realmente un saludo a cada uno de ustedes. Les doy las gracias al Señor realmente por permitirme hablar de Él, experimentar su vida, experimentar su presencia. Y a pesar que tenemos errores, a pesar que cometemos a veces como dice el apóstol Pablo, anda a la derecha, le decía Jesús, y él se iba a la izquierda. Le decía, ve a la izquierda, hacemos eso. Y realmente le doy gracias al Señor porque Él vio algo en mí eh, que me salvó y le doy muchas gracias al Señor y vamos a orar para que el Señor nos esté guiando en, en esta mañana. Amado Señor y Padre Santo, Dios creador del cielo, de la tierra, Dios creador del universo, Señor, queremos darte las gracias, Señor, y darte toda la honra a ti y a tu Hijo Jesucristo, Señor, que gracias al sacrificio de Jesús podemos conocerte, podemos hablarte, podemos experimentarte en nuestras vidas, Señor. Y amado Padre, queremos que en esta mañana seas tú guiándonos, dándonos la oportunidad de conocerte un poco más, Señor. Gracias te doy por haberme predestinado en Cristo y elegirme del mercado de esclavos, Señor, para poder ser un testimonio de que sí hay una manera de vivir diferente, Señor. Y en esta mañana, permíteme hablar de tu iglesia, de qué es la iglesia, y gracias al Espíritu Santo vamos a estar tocando unos temas de mucha importancia para cada uno de nosotros. Gracias, amado Padre, gracias, amado Jesús, gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros y darnos el discernimiento para nunca desviarnos del camino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les comentaba, estamos siguiendo la historia de la eclesiología. Nuestro hermano Pablito, de el fundamento de la iglesia. Y él dijo, ¿quién fundó la iglesia? Y para resumirles de eso, pues la Trinidad es la responsable de fundar la iglesia. Ellos fundaron la iglesia, Jesús, el Espíritu Santo y Dios fundaron la iglesia. Pero en esta oportunidad les quiero hablar de en Cristo resucitado. Vamos a ver, vamos a analizar y vamos a meditar en algo que ya sabemos, que ya hemos visto, que a lo largo de estos años nos han estado enseñando nuestros hermanos de qué realmente es la iglesia. Y como vemos en la gráfica, la iglesia es de Cristo. La semana pasada estábamos viendo que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una casa, la iglesia es las personas. La iglesia es cada uno de ustedes que está aquí sentado, escuchando, recordando. Aquella persona que aceptó a Cristo es, es la iglesia, es casa del Señor, edificio de Cristo, del Espíritu Santo. Y vamos a ver cuatro pilares fundamentales sobre la edificación de la iglesia. Y nuestro texto de esta mañana que vamos a utilizar es Mateo 16:13. Entonces, les animo, mis hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir a Mateo, en un pasaje muy conocido. Qué importante, mis hermanos, recordar que Jesús les empieza a anunciar la iglesia, de quién va a edificar la iglesia, son momentos claves en una línea de tiempo, ya que pocos días, poco tiempo en el futuro, Cristo iba a ser crucificado. Cristo iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar. Y antes de eso, él empieza a hablarle sobre el fundamento de la iglesia. Por eso, qué importante la vida de Cristo y qué importante su muerte y su resurrección para comprender el tema de la iglesia. Entonces, la afirmación de Pedro. Entonces, vamos a leer Mateo 16 y el versículo número 15 y el 16. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy?
Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces claramente vemos que pasa algo en la conversación. En el contexto más de arriba, Jesús está en la región de Cesarea de Filipos, están conversando, está con sus discípulos y empieza una conversación entre ellos. Versículos más de arriba dice, ¿quién dices que soy? Y empieza a preguntarle, a hablar con sus discípulos. Y es muy interesante esta conversación entre ellos. Y pongámonos a pensar hoy en día, si Cristo estuviese en medio de tu sala, ahí donde tú estás sentado, y te hace la misma pregunta, te dice, Pablo, ¿quién dice que soy los hombres? Y te coge desprevenido, ¿no? Porque él sabía que era importante enseñarles de esto porque les iba a declarar qué es de iglesia en una época futura. Porque él sabía en estos momentos, mis hermanos, en esta época de la historia, él iba a morir, iba, iba a morir y les necesitaba hablar y declarar esto. Entonces, en el versículo 15 les dice, el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la misma pregunta nos podemos hacer nosotros. ¿Quién es el Hijo del Hombre para tu vida? Y definitivamente tenemos que responder como respondió él. Y luego les preguntó, ¿vosotros quién dices que soy? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Jesús para tu vida? ¿Quién es el Hijo del Hombre para tu vida? Definitivamente debemos ser agradecidos, debemos tener ese amor para responder como respondió el apóstol Pedro y le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Ahí está la respuesta. ¿Quién soy yo? Jesús me viene y me pregunta, ¿quién soy yo? Me dice a mí, ¿no? Le digo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta confesión es tan grande para el apóstol Pedro que realmente Dios le revela esa respuesta a él, porque es algo interesante que él amaba a Jesús, tenía una convicción por todo lo que venía haciendo, por todos los milagros, por todo eso, ese acontecimiento de día a día, él estar con él y todos los apóstoles, y al momento de la confesión, es una gran verdad y debe ser una gran verdad para nosotros, que Jesús no solo era un hombre, no solo era un profeta, él realmente era el Hijo de Dios, porque él reflejaba el carácter de su Padre. Él reflejaba los atributos de Dios, del Dios viviente. Recordemos que en esas épocas no tenemos pues la Biblia como la tenemos hoy en día. Ahí Dios se les manifestaba por nubes, por voces, a Moisés por una zarza ardiente, pero a ellos le tenían a Jesús. Y ese mismo Jesús nos está hablando hoy en día. ¿Quién es? Soy yo para tu vida. Y tiene que ser realmente nuestro Salvador. Y el Señor responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y es interesante cómo le dice, ¿no? Bienaventurado eres tú, Simón. Bien lo has dicho. Excelente. No te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando Jesús ve esta respuesta de Pedro, empieza todo este acontecimiento de saber qué es la iglesia, el fundamento de la iglesia. El Señor toma la oportunidad para hablar de la iglesia y entramos a estos versículos tan hermosos de que cada uno de nosotros debemos meditar, debemos de estudiar, y por el simple hecho de que nosotros estamos en Cristo, que nosotros somos parte de su iglesia. Y empieza el Señor Jesús a enseñar de qué realmente es la iglesia o de quién es la iglesia. En Mateo 16, 18 nos dice un versículo, yo también te digo, tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un versículo muy interesante, un versículo que realmente los teólogos han debatido por muchos años en el tema de quién es la roca, si se edifica sobre Pedro, se edifica sobre Cristo, y lo vamos a considerar esta mañana. Sé, mis hermanos, que ustedes lo saben, y también los hermanos y amigos que van a ver este video en un futuro, que la roca sin dudamente es Cristo. Y vamos a comprender el versículo número 18. Sobre esta roca habla el número 18, en Mateo 18. Y la frase, tú eres Pedro y sobre esta roca. Pedro en griego significa Petros, como lo pueden estar viendo ustedes. Significa una piedrita. Y rocas en el griego significa Petra, es una roca. Entonces, uniéndole las dos, significa piedra angular. Eso significa Pedro. Entonces, qué interesante, tú vas a decir, entonces, sobre Pedro se va a edificar la iglesia. Pero hay una verdad y algo muy interesante que debemos tomarlo en cuenta. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mi gran familia, en el versículo 16, y dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo él? ¿Quién soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces él declaró la verdad de que Cristo es Dios. Y según con la confesión de Pedro, es el fundamento de que la iglesia es de Cristo. El versículo número 16 es muy importante para comprender el número 18, porque Pedro afirmó que Jesús era Dios. Y vamos a seguir viendo un poco más abajo de que porque eso es muy importante. El fundamento de la iglesia es Cristo, porque Cristo es la piedra angular. Y eso lo vemos en Salmos 18, 118, 22, que nos declara de que va a haber un profeta que va a venir y va a ser la piedra angular. La iglesia está construida sobre Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es la piedra angular? Y nos vamos rápidamente para ver qué nos dice Salmos. Y Salmos número 18, 22 nos dice, la Biblia nos relata y dice la palabra de Dios, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una profecía muy interesante y un versículo muy hermoso para comprender el fundamento de la iglesia. En Salmos 118 nos está hablando de que la piedra que desecharon, la piedra que desecharon, estamos desechando a la piedra viva que es Cristo en nuestras vidas. Estamos diciendo tal vez será, no será de seguir a Cristo, será de edificar en Cristo o será de edificar a mi manera la iglesia. Mis hermanos, la piedra angular es Cristo. Sobre esa piedra debemos nosotros edificar su iglesia. La roca no es Pedro, porque el mismo Pedro lo dice en Hechos 4:11. En Hechos 4:11 nos declara Pedro, nos dice algo muy, muy interesante de lo que es la piedra angular. Y dice Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¡Ah! ¡Qué emocionante! Pedro se dio cuenta que Cristo era el ángulo, que era esa piedra en donde él iba a trabajar. Este Jesús era la piedra que desecharon la gente. Y hoy en día también le desechan, mis hermanos. No nos asombremos que en el 2022 le prediques a alguien del Evangelio y no quiera. Y le predicas del Evangelio, se va a estudiar, empieza a crecer y empieza
a distorsionar la edificación de la iglesia de Cristo y empieza a decir, yo voy a edificar en la iglesia. Y le saca a un lado a la piedra angular que es Cristo. Entonces, mis hermanos, qué importante reconocer en nuestras vidas que la piedra angular es Cristo. Que es Cristo porque el apóstol Pedro lo declaró así. Él se dio cuenta, Dios le reveló, Dios lo habló y él le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y esa misma piedra es una que estamos hoy en día nosotros construyendo la iglesia de Cristo. Que cada iglesia pequeña que se reúne en casas sea edificada en esta piedra. Que cada iglesia pequeña, cada hermano, cada hermana, cada amigo que va a ver este video y que me está escuchando en este momento, que edifique en Cristo. Que edifiquemos y eso sea nuestras oraciones y siempre tener el discernimiento de no irnos a un lado, siempre estar en Cristo y siempre observar qué dice la Biblia. El constructor. Otro pilar muy interesante que vamos a ver en el tema de edificar en mi iglesia, dice el versículo número 18 de Mateo. Nos regresamos rapidito otra vez a Mateo 16, 18, que estaba la conversación de Jesús con el apóstol Pedro y le decía, tú eres el Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice la iglesia o dice tu iglesia. Edificaré mi iglesia. Entonces, el constructor de la iglesia es Cristo. Él está edificando, Él está enseñando. Y Él nos está hoy en día enseñando cada vez más que debemos ser esos constructores de Cristo como discípulos de Cristo, porque Él construyó su iglesia. La iglesia es de Él, porque Él dice mi iglesia. Y eso que lo subrayen ahí en sus Biblias, con un color rojo, un color que sea notorio, para que les digas a alguien, esta es la iglesia de Cristo, porque Cristo fue el constructor, porque Él lo dijo, es mi iglesia. Entonces, mis hermanos, la iglesia lleva el nombre de Cristo, puesta por Él mismo. Él la compró con su propia sangre, mi hermano. Él la ganó. Al momento de entregarse, mis hermanos, el momento de morir, el momento de resucitarse, el momento de todo el proceso de la crucifixión, Él gana a su iglesia con su sangre. Y eso nos relata en Hechos 20:28. Estos versículos que nosotros estamos leyendo y considerando esta mañana son de mucha importancia para poder platicar en los hogares, platicar con nuestros hermanos, con nuestros amigos, de la importancia de la sangre de Cristo en nuestras vidas. En el versículo número 28 de Hechos 20, la palabra de Dios nos dice, y como nada, que fue útil rehuido del anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y gentiles, perdón, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Imagínense, la iglesia del Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La cual él ganó por su propia sangre. Una exhortación a un líder, a un anciano, pastor, obispo. Jesús viene, pone el Espíritu Santo, te pone en fusión para que tú trabajes, para que tú le hagas crecer al hermano, le hagas crecer a ese líder, a esa mujer, a esa familia, porque es la iglesia del Señor, porque Él la pagó por su sangre.
Y eso en las iglesias pequeñas que se reúnen en casas debemos tener y enseñar de qué es la iglesia de Cristo. No por ser un grupo pequeño, no vamos a considerarnos una iglesia, porque nuestro hermano Pablo nos enseñó la semana pasada que la iglesia no es un edificio, no es una casa, sino somos nosotros. Y nosotros somos propiedad divina, somos pueblo adquirido por Dios. Él nos compró con su sangre. La iglesia somos nosotros y Él nos compró con su sangre. No sé si les llena de emoción como a mí, pero me llena de mucha emoción, de mucha pasión, de ser un buen constructor de su iglesia. Y también nos vamos a identificar a la iglesia con otro nombre. Debemos tener mucho cuidado, a veces nos detenemos, nos frenamos, lo hemos vivido, de que estamos buscando un nombre que nos lleve el nombre de Cristo. Es deshonrar al Hijo de Dios cuando nosotros nos enfocamos más en el nombre de la iglesia que ser iglesia. Y hoy en día lo estamos viviendo en el movimiento, de que hemos estado domingo tras domingo trabajando, dando a conocer, pero hemos descubierto que cada iglesia en casa debe funcionar como iglesia. Ya no solo como el nombre, pero ahora sí funcionar como una iglesia. Que sean responsables cada uno de ustedes de cumplir la gran comisión. De que no nos frenemos, de que no hay un nombre y a veces ponemos el nombre y decimos la iglesia de Luis y la iglesia de Luis hace esto y la iglesia de Luis hace este otro y entre otras cosas y cuando no es así. El constructor en Hebreos 4 nos dice, el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Y eso que nos quiere decir que todas las cosas que nosotros vemos la creó Dios. Dios no la ha creado. Entonces, mis hermanos, que no nos frenemos, ¿no? Que no nos frenemos en esto del tema de los nombres, de las casas. Realmente el nombre de la iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios. Y vamos a ver esto que es muy interesante y en este tema sí vamos a frenarnos y pensar un poco en que las puertas del Hades no prevalecieron contra Cristo, que las puertas del Hades no ganaron, o el diablo con toda su conspiración, con todo el que le cegó a los líderes religiosos con querer que Jesús deje de hablar, con que Jesús deje de enseñar. Y eso es muy interesante. Para edificar su iglesia, Cristo tenía que morir y resucitar de los muertos, y eso es algo tan grandioso y muy hermoso de comprenderlo, de enseñarlo, de vivirlo, porque nos relata que las puertas del Hades no van a prevalecer. Al morir Jesús fue al Hades, eso vemos en Hechos 2:27, que nos dice la palabra del Señor, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Entonces ahí podemos ver que Jesús fue al Hades, pero él sabía que no iba a quedarse ahí, que el diablo sí lo estaba, el enemigo lo pensaba. Y lo pueden ahí subrayar un versículo muy interesante de Hechos 2:27. En el contexto, es unas palabras de David que el apóstol Pedro lo tomó refiriéndose a Jesús. Y Lucas 16 también nos dice algo similar, de que hasta en el lugar de esperar, de que todos los mueren, en Lucas 16:23, mis hermanos, es la historia de Lázaro y el rico. Y si ustedes conocen la historia, uno se quedó en el infierno y el otro se fue al cielo. El que va a quedarse en el
infierno, en el Hades, o se va a ir al cielo. El Hades es un lugar de tormento, es un lugar donde se va a sufrir. En unas semanas pasadas nos dijeron que el Hades, la gente va a estar suplicando por una gota de agua, una gotita de agua. Eso es el Hades, un lugar donde vas a tener sed. Y que sean que nuestra familia, nuestros amigos, no pasen ese lugar, y que no estén. No sé si alguien de aquí se ha quedado con sed, o ha estado con mucho calor, pero en Lucas 16:23 nos relata esa historia de Enrico y el Lázaro. Entonces Jesús no se quedó en ese lugar, él resucitó, porque el Hades no iba a detener la obra del Señor Jesús, planificada antes de la fundación del mundo. Y eso era algo que el enemigo realmente no lo sabía. Las puertas del Hades no podían encerrarlo, pues él saldría de eso cuando resucitó de los muertos. Jesús resucitó un día domingo, o un día como hoy, resucitó. Fueron gente a ver y no estaba, eso lo vamos a ver. Y en Hechos 2:24, lo que los que les estaba comentando, David empieza a decir algo interesante. En Hechos 2:24, ahí al margen de su Biblia lo pueden poner algo para que lo recuerden. Y nos dice el 24, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz, porque no dejará mi alma en el Hades, no permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida. Dios levantó a Jesús de los muertos porque él no quería y era un plan que ellos tenían de que él iba a resucitar para fundar la iglesia, para que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y tal vez los que van a ver este video, tengan la certeza de que ustedes van a estar en el cielo, de que no van a estar en el infierno, en el Hades. Dios levantó a Jesús de los muertos. Nosotros vamos a dejar de existir aquí, sí, vamos a morir, pero vamos a vivir en el cielo, vamos a estar con Él. Y en el mismo pasaje, ya les leí, que nos decía de que no dejará que su alma esté en los Hades, porque no dejará mi alma y la alma de ustedes, la alma de Jesús, en el Hades, no permitirá, porque es santo. Jesús fue santo, Él era Dios. Y esa misma vida hoy en día la compartimos nosotros. El enemigo no puede toparnos, hermano. El enemigo puede conspirar contra nosotros, pero como hijo, como casas de Dios, como iglesia, el fundamento es que debemos de estar firmes en Cristo. Era imposible que fuera retenido por el Hades, pues resucitó para establecer su iglesia. Esto porque Él es Dios. Y en esa promesa descansamos. Todo el acontecimiento de la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo fue tan importante para la edificación de la iglesia en esos tiempos y los tiempos de ahora. No ha cambiado en nada. Lo que hemos cambiado son nosotros, que no queremos seguir a Cristo. Que parece hay gente que quiere irse al infierno, que está tan cegada por el enemigo que tú dices y le redices y a veces le sigues diciendo que hay dos caminos en esta vida. Una vida, un camino que te vas al cielo y otra vida que te vas al infierno. Pero nuestro trabajo es decirles de que sí hay una manera de vivir diferente. Y en el tema de la resurrección les comentaba que
Sin resurrección no era posible la iglesia. Y este es un acontecimiento muy hermoso, muy interesante. Realmente a mí me llena mucho de emoción de que aquel que les prometió a los 12 discípulos o a las personas de que él iba a resucitar, de que por medio de él iban a tener vida eterna, que por medio de él iban a tener un espacio en el cielo, que por medio de él iban a atravesar las pruebas, que sí iba a ver una manera de vivir diferente, como nuestro hermano nos acabó de mencionar, de que en las caídas nos debemos levantar más fuertes, con más amor. Entonces, en Lucas 24:1 nos relata de que después de la crucifixión, las mujeres, las personas que estaban con él, fueron su madre y María Magdalena. Y en el contexto dice que había más mujeres, pero en Lucas 24:1, después de la crucifixión, después de que ella fue, le llevaron, le llevaron, le sepultaron, fueron a su sepulcro, fueron a ver a su Señor, a su Rey, y todos estaban impactados. No sé si ustedes lo pueden imaginar o pueden cerrar los ojos y se pueden imaginar que días anteriores estabas con una persona que te estaba diciendo que era el Rey, una persona que hacía milagros, que les iba a liberar, y de repente murió. Hay gente que estaba triste, hay gente que se quedó angustiada. Una mezcla de emociones, una mezcla de incertidumbre, de pensamientos. Y cuando van a ver a Jesús, dice la palabra de Dios, del primer día de la semana, muy de mañana, a las 5:30, muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¡Wow! Imagínense eso. Va con las especies aromáticas a hacer su procedimiento de limpieza. El día anterior, esas mujeres, esas personas estaban afligidas, como cuando una persona fallece, afligidos, dolidos. Y se van y encuentran una tumba vacía del Señor Jesucristo, y eso es algo prometido que Él resucitó. Él resucitó y hoy en día nos está hablando ese mismo Jesús que resucitó, ese mismo Jesús que les prometió a ellos que iba a resucitar hoy en día, me dice a mí, Luis, confía en mí porque yo resucité para darte. Porque sin la resurrección de hermanos no podía haber iglesia, ni Santa Cena, ni estarles viendo a ustedes. Porque fuera vana nuestra predicación sin la resurrección de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y en Juan 20 también aparece otro hecho de que se le aparece a sus discípulos. En Juan 20, del 3, del 3 al 4 y el versículo número 19, se les aparece el Señor Jesús. Le dice el versículo número 3 la palabra del Señor. Y salieron Pedro y los otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los linajes puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también los otros discípulos que habían venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¡Wow!
Había gente que no creía en la resurrección de Cristo, que no le creían nada. Les tocó ir a ver en los sudarios, a un lado arregladito, wow, y creyó en la escritura. Mi hermano, mi hermana, mi querida familia, si no crees en Cristo, lee estos versículos. Si aún no crees en Cristo, Él no murió, Él está vivo. Y pídele en oración que se revele, como le reveló a Pedro cuando le preguntó, ¿y quién soy yo para ti, Pedro? En tu corazón, en el más fondo de tu corazón, cree en Cristo, cree en su vida y en su resurrección. Y versículos más adelante, y en el versículo número 19 de Juan 20 mismo, que les aparece a los 12 discípulos, y el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, sigue relatando del día que Él resucitó, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Mis queridos hermano, hermana, amiga, una persona que ahorita tiene miedo, una persona que tal vez está pasando por momentos difíciles, duros, Jesús entra a tu hogar y te dice, la paz sea a vosotros. Cristo no ha muerto, Él resucitó. Y si tú tienes una conciencia y cierras tú los ojos y puedes verle al lado diciéndote, no tengas miedo, tranquilo, tranquilo, en paz, como les dijo a los dos. Y ese es un acontecimiento histórico, hermoso, que si eso no te hace estremecer todo tu ser, tu corazón, tu manera de vivir, te animo que dobles rodillas y le abras tu corazón y le confieses el pecado que tú tengas para no creerle a Cristo resucitado. Que en versículos más adelante le dice a su propio hermano, Tomás, aquí están mis manos con huecos, introduce tu dedo. Y hay personas que quieren que se les aparezca Jesús. Y aquí vemos ejemplos tan lindos del poder y del milagro de Jesús. Hay muchos. En la pantalla puedo ver ejemplo a Galito, a Gen, a Pablito, a Judy, que experimentaron eso, esa angustia, ese dolor. Y en medio de eso sintieron esa voz de la paz de Dios en su corazón. Y eso es algo hermoso, algo lindo. Y empieza todo, ¿no? Después, versículos, momentos más adelante, empieza el fundamento de la iglesia en un Cristo vivo, cuando empieza a darnos la gran comisión. El trabajo de la iglesia, de cada uno de nosotros, lo hizo un Cristo que resucitó. No un Cristo que caminaba todavía, un Cristo que resucitó y apareció muchas veces, apareció a 2 personas, a 500 personas. Y empezó la iglesia a comentar de esto. Una familia comentaba a otra familia y la familia comentaba a otra familia. De que aquel Jesús que murió está vivo. Y eso les llenaba de emoción. Y eso fue su predicación. Eso fue su motor, su ánimo. Si eso no les anima hoy en día de que Cristo resucitó por ti, por mí, hay que evaluarse. De que si eres o no eres hijo de Dios. Si es que has nacido o no has nacido de nuevo. Y te animo que le abras tu corazón. Háblale a tu discipulador. Háblale a tu pastor de tu iglesia local, a tu amigo, a tu amiga cristiana, que te enseñe. Y si tú realmente estás dudando de tu salvación, no lo dudes. Ábrele tu corazón y dile, venga a morar en ti.
Y si tú eres un cristiano de años y tal vez no estás enfocado en Cristo, realmente, dobla rodilla. Él está vivo, está al lado tuyo, está en medio de usted, en medio de mi hogar. Aquí al lado está Jesús, porque Él me promete en estos versículos que vamos a leer que siempre va a estar con nosotros. Y en la gran comisión, un Jesús resucitado nos empieza a dar el fundamento que debe tener una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia cimentada en la piedra angular que es Cristo, en seguir cumpliendo la gran comisión. ¿Y qué nos dice la gran comisión? Todos lo sabemos, de memoria, algunas personas, pero ¿qué realmente quiere decir que Jesús, un Jesús con unos huecos en sus manos, al lado tuyo, siendo evangelista? Platícale de Dios, dale tu testimonio, disipúlalo, anímale a congregarse. Y nos relatan Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús empieza a darnos ese fundamento. Y él con una convicción tan grande afirma la autoridad de que están de los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque resucitó. Con esa autoridad nos da la gran comisión. Toda la autoridad que él tiene nos da a nosotros, a sus hijos, a sus discípulos. Él tiene esa convicción y debemos también tener esa convicción de trabajar para el Señor. Ese mismo Señor que se les apareció a muchas personas en el camino. Ese mismo Jesús que se le apareció a los 12 en donde estaban reunidos. Nos da autoridad, nos dice que vayamos. Y después nos dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, la estrategia de Jesús es que nosotros vayamos a todas las naciones. Que en el momento de ir es yendo, es caminando, es vivir todos los días. Salgo a la tienda de mi casa, salgo a comprar, a pagar la luz, me voy a mi trabajo, me voy a dejar a mis hijos, a la escuela, etcétera, etcétera. Estás yendo como discípulo apasionado de un Cristo resucitado y teniendo la certeza de que estás en la iglesia, en la verdadera iglesia de Cristo, tú vas a evangelizar. Porque dice ir y hacer discípulos. ¿Y cómo hago discípulos si no evangelizo? Y evangelizar es solo hablar de Cristo, platicar qué ha hecho de tu vida. En estas semanas pasadas yo me propuse hablar de los 10 mandamientos sin hablar los 10 mandamientos. Y me dirás, ¿cómo? Solo dije, voy a hablar de las 10 morales de Dios. Es no mentir, no robar, no adulterar y entre los otros mandamientos. Pero las personas, cuando uno va y le dice, no es que tú pones los 10 mandamientos, se quedan como que sí, este es cristiano o este es pentecostal, entre otras cosas. Pero cuando uno va y yo le dije, quiero hablarte de las 10 morales. Y empecé ahí a evangelizar para que salga un discípulo. Y mi deber es de hacer un discípulo. La estrategia de Jesús resucitado nos da que debemos de hacer discípulos. Y también dice, y vayan todas las naciones. Nuestro hermano Pablo siempre nos ha dicho que las naciones son etnias. Pues vamos a ir a una etnia, emocionados por irnos a... Si querías conocer una parte del mundo, estate en Cristo. Órale a Él. Y Él te va a llevar a una etnia, a predicar su evangelio. Si eres soltero, órale a Él y te va a llevar a una etnia a conocer a tu esposa, a tu esposo. Todo está en Cristo. Venció la muerte. Todos los creyentes, toda la iglesia debe tener la convicción de ir a todas las naciones, de bautizarle a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una convicción, un amor a Él. El fundamento de la iglesia que nos da el Señor Jesucristo
es una gran comisión de un Cristo resucitado en nuestras vidas. Nosotros debemos resucitar en un ser nuevo espiritual, con ese amor, con esa entrega para Él y a ser discípulos. Y así vamos a ir poco a poco creciendo, poco a poco evangelizando, salvando a la gente, enseñando a que guarden las cosas. Y guardar son enseñar los mandamientos, las 10 morales de Dios, cosas pequeñas. Mis hermanos, yo no tengo un estudio teológico, yo no tengo un cartón, pero tengo amor de Cristo. Las ganas de estudiar, las ganas de leer, las ganas de cambiar, de servir, de que esté un día enfrente de Jesús, le diga, mira, le traje a Fernanda, una discípula, le traje a Samuel, y él se va a alegrar porque les vamos a estar enseñando todas las cosas. Y en el versículo número 20b nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso. Si te sentías solo, si te sentías solo, acepta al Señor en tu corazón. Trabaja para Él y Él te promete que va a estar contigo todos los días. Todos los días. Eso es la verdadera iglesia, en que cree en un Cristo resucitado. En que cuál es el, si te preguntan, cuál es tu fundamento de tu iglesia? Cristo, no el pastor. Un amigo una vez nos dijo, si yo soy tu pastor, te vas a morir de hambre, pero Cristo es tu pastor. Y siempre es hermoso recordar eso. Cristo es el fundamento de nosotros, Él nos promete estar siempre con nosotros. Cristo resucitó para estar con nosotros, Cristo resucitó para dar hacerle funcionar a su iglesia, porque a Pedro le empezó a decir ese diálogo de Mateo 16, número 18, la oportunidad de decirle de quién va a edificar la iglesia, de qué va a ser la iglesia, de quién va a ser la iglesia. Tengo muchos apuntes, no de aquí, por honor al tiempo, pues vamos a correr un poco más en este tema de la fundación. Y ahora nos regresamos a nuestro versículo de Mateo 16, 18 para entender de las llaves. Con nuestra mente, tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón de que le servimos a un Cristo resucitado. El apóstol Pedro entendió eso, entendió que él era hijo de Dios, del Dios viviente. Y cuando entiendes, vemos la continuación de la conversación y dice, y las puertas del Hades, le dice no, y después dice en el número 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Y es muy interesante esto. Aquí el Señor está enseñando o emplea términos de iglesia y reino como algo sinónimos, como algo que Él quiere referirte para que la entienda. Y en el número 19, Pedro tiene una gran responsabilidad, tiene las llaves del reino de los cielos. Él tiene una figura, las llaves son una figura de autoridad, tienes tu casa, tienes tus llaves, si no tienes las llaves no puedes entrar a la casa de alguien o a tu casa. Muchas veces, a veces se te ha quedado perdida la llave, tienes que romper la puerta, ¿cierto? Pero las llaves es un símbolo de autoridad. Pedro tenía las llaves. Pero Pedro no se alzó como que yo tengo las llaves, dijo, y ahora sí voy a elegir, tú adentras, tú no adentras. No, él lo hizo con un fin, mi hermano. Y esas llaves lo podemos ver en Hechos 2 en la predicación de Pedro. Pedro, en el día de Pentecostés, por medio de la predicación del Evangelio, utiliza esas llaves, mis hermanos. Abre la puerta para todos por medio de su predicación. Tú tienes las llaves. Cuando tú predicas el Evangelio, le abres la puerta a alguien para que entre a conocer a Cristo. Y ahora la pregunta es,
¿Qué estás haciendo con las llaves? Estás cerrando la puerta a alguien. Porque a veces somos buenos para decir, no, creo que a ti no te va a convenir hablarte de Dios. Y no le hablas. Y dentro de su corazón esa persona necesitaba. Unos días atrás, o unos meses atrás, eh, Pablo nos dijo que hay que alzar los ojos y ver porque los campos están blancos, listos para la siega. Y eso es tener la llave. La llave es de alzar los ojos y necesita esta persona entrar y le hables de predica del Evangelio. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Darle una buena noticia. Hablarle del Cristo resucitado. Está afligido, está dolido y prejuzgamos y tal vez él no necesita porque le ves encorbatado, le ves tal vez a una persona que está ahí sucia en una esquina o le ves a una persona trabajando y le ves bien porque tiene dinero. No prejuzguemos, no prediquemos a todos, porque en esta pandemia los corazones de la gente están listos y tenemos las llaves para que dentro. Un punto más nos dice que solamente los apóstoles les dieron el poder de atar y desatar. Y mis hermanos, hoy en día todos nosotros tenemos eso. Nosotros tenemos la oportunidad de atar algo o desatar algo. Y debemos realmente orar y escudriñar la palabra para tal vez no desatar algo que debería estar atado en el cielo. Eso es un llamado para nosotros. Mateo 16, 18 y 18 nos dice lo mismo, que debemos ser cautelosos, debemos tener esa empatía. Y el número Mateo 18 nos dice, para entender un poco más de esto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es lo que les comentaba, de que tienes las llaves y tal vez dices de él no necesita a Cristo, estás desatando lo que necesitaba estar atado. O a veces prejuzgas a una persona, a un pastor o algo, y empiezas a querer atar algo que debe estar desatado. Y hermanos, que la guía del Espíritu Santo nos ayude en estas pequeñas cosas. Y esto Dios le da autoridad y permite como prohíbe. Y nosotros no podemos ni permitir ni prohibir. Que en nuestro corazón sea un corazón evangelístico, un corazón misionero, un corazón de pastor, un corazón de ayudar a la gente, de decirles que sí hay una manera de vivir diferente. Y la confianza de esto, la confianza de esa plática, la confianza que tuvo el apóstol Pedro, lo vemos en 1 Pedro 2, 4 al 8. Y Pedro empieza a platicar, a decirle, una declaración muy linda, muy hermosa del apóstol Pedro, en 1 Pedro 4, 8, nos dice, porque Dios, porque Dios no perdonó a los ángeles. No, perdón, 1 Pedro. Ok, aquí estamos. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, hablándose de Cristo, ¿no? Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, mis hermanos, somos piedras vivas. Sed, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobediente, a la cual fueron también destinados. Mis hermanos, que no tengamos
vergüenza de predicar el Evangelio. Que tengamos esa convicción de ser como esos hermanos que confiamos en ese ángulo. Y Pedro tenía esa convicción de la enseñanza de Jesús fue efectiva y fue hermosa. Y el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios algo muy interesante de lo que él nos trata de hablar, es cuando yo, primera de Corintios, perdón, 11 estaba en Primera de Pedro 3, y nos dice la enseñanza de Pedro acerca del fundamento de la iglesia, para concluir en esta mañana de que es el fundamento de la iglesia en nuestras vidas a través de un Cristo resucitado. Y nos dice la Biblia, la palabra del Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que él está puesto, el cual es Cristo. Un versículo bastante claro, ¿quién es el fundamento de nuestra iglesia? Es Cristo. ¿Cuál es nuestra iglesia? La de Cristo. ¿A cuál iglesia pertenezco? A la de Cristo. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, resucitado. El fundamento, mis hermanos, la aplicación para nuestro corazón es que Cristo sale a nuestro encuentro a decirnos, no tengas miedo, no tengas miedo, que yo vivo. La iglesia de Cristo sigue anunciando de este hecho con pasión. Estamos anunciando la resurrección de Cristo con pasión. Estamos predicando con pasión. Y aquí hay muchos apasionados. Cada vez que le escucho, por ejemplo, a Gen, a Galo, a Pablito, a Edgardo, a Santi, a Lina, muchos hermanos cuando comparten de su experiencia los veo con pasión lo que hizo Cristo resucitar en su vida. Dios prepara las mejores cosas cuando todo está mal, cuando todo parece oscuro, como en esas épocas hubo mucha violencia intrafamiliar, mucho, mucha esclavitud, mucho dolor, mucho sufrimiento en la época de la crucifixión. Por eso no le querían a él, porque él vino a cambiar el mundo. Y en esta mañana Jesús quiere cambiar tu vida. Ábrele tu corazón y dile, Señor, quiero pedirte perdón si yo no confiaba. Dile, Señor, si tal vez yo fallé, quiero declarar mi fallo delante de ti porque tú estás vivo y estás al lado mío. Que generemos conciencia de que el fundamento de la iglesia es de un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Y realmente sigamos orando, sigamos trabajando, sigamos compartiendo, sigamos confesando. Y en esta mañana realmente le doy gracias al Señor porque ha puesto algo en mí en decirles que sí hay una manera de vivir diferente y Cristo no.